Un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través de Safari Televisión en su programa Rostros de Fe. Hemos finalizado el mes de la Biblia y como no tuvimos la oportunidad de pasar el programa el lunes pasado, queríamos que les quedara a ustedes claro varias cosas. La primera, el conjunto de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a trabajar los diferentes bloques en lo que viene descrita la palabra de Dios hasta llegar al Nuevo Testamento. Pero también queremos resaltar de manera muy especial lo que es la vida de San Jerónimo como el que le correspondió en nombre de la Iglesia y del Papa, por supuesto, de su momento, traducir la palabra de Dios como nosotros la conocemos. Por eso nuestro saludo muy especial por parte del Padre Guillermo Aristizábal y de Monseñor Iván Cadavid, quienes estamos a cargo de su programa Rostros de Fe, y queremos darle la palabra a Monseñor para que nos dé un pequeño resumen de esta biografía tan importante de San Jerónimo. Monseñor, bienvenido. ¿Cómo les va? Muy gustoso de estar con ustedes otra vez para seguir reflexionando sobre la fe cristiana, sobre la fe católica, en este programa Rostros de Fe, en el que hemos querido seguir la línea básica del catecismo. El catecismo nos va indicando lo que debemos creer y cómo que tenemos que creer. Y como decía el Padre Guillermo, quiero, antes de iniciar el programa como tal de la Biblia, del catecismo, dar unas palabritas sobre el patrono de los estudios bíblicos, que es San Jerónimo, cuya fiesta se celebró el pasado 30 de septiembre. Por lo tanto, se le llama también el Día de la Biblia, porque es el día en que celebramos a este gran estudioso de la Sagrada Escritura. ¿Quién fue San Jerónimo? San Jerónimo nació en el año 340, o sea, a mediados del siglo IV, en Dalmacia, cerca de Italia, donde está hoy Croacia. Estudió en Roma y allí fue bautizado cuando abrazó la fe católica. Después se marchó al Oriente y fue ordenado presbítero. Volvió a Roma y el Papa Dámaso, que era el sumo pontífice entonces, lo nombró secretario suyo y se dedicó al trabajo con el Papa en Roma. En esta época empezó la traducción latina de la Biblia. ¿Por qué traducción? Porque la Biblia fue escrita básicamente en 3 idiomas: el griego, el hebreo y el arameo, que era una especie de dialecto que se hablaba en tiempos de Jesús en Tierra Santa, en Israel. Y entonces la gente del común que no sabía esos idiomas se quedaba sin poder tener acceso a la Biblia, sin poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo San Jerónimo? Se sentó a traducir el texto bíblico de sus idiomas originales al latín. El latín era una lengua universal que habían impuesto los romanos cuando organizaron el imperio. El latín era como la lengua oficial de la Iglesia de esa época y hasta muy cerca de nosotros, hasta el año 65, ahora en 1965, o sea, hace 40 años o 50 años, estábamos todavía utilizando el latín como lengua oficial. El latín era comprendido por toda la gente entendía muy fácil el latín. Y había un latín que era sencillo, sin rebusques, sin mucha complicación, que se llamaba la Vulgata, es decir, un latín del pueblo, un latín vulgar. Vulgar en el sentido pues de que era dominado por toda la gente, por el vulgo que llamamos, por el pueblo fiel. Entonces San Jerónimo se sentó a hacer la traducción desde el hebreo, el griego y el arameo a la lengua latina. Una obra monumental, porque coger una Biblia, que no era como ahora, pues que tenemos internet, que tenemos
forma de copiar y pegar y todo eso, sino que era copiando todo en papiros, con punzones de tinta que iban diseñando las letras a mano, sin otros recursos pedagógicos. Era un trabajo muy oneroso, muy difícil. San Jerónimo emprendió ese trabajo y se dedicó a hacer la traducción de la Biblia. Después, más tarde, se estableció en Belén, allá donde nació Jesús. Allá en una cueva vivía él y trabajaba en los manuscritos bíblicos. Y después escribió gran cantidad de obras, principalmente comentarios de la Sagrada Escritura. Y murió en Belén en el año 420, o sea, duró 80 años, de los cuales la mayoría los dedicó al conocimiento y a la explicación de la palabra de Dios. Por eso, por todas esas ejecutorias de San Jerónimo, por todo el amor que demostró al traducir la Biblia al latín, por todo lo que nos enseñó con sus libros, es por lo que celebramos a San Jerónimo al finalizar el mes de la Biblia, que es el mes de septiembre. Pedimos a San Jerónimo que nos enseñe él, con su ejemplo, a amar la palabra de Dios tal como él la amó. Así que no nos olvidemos y quedémonos con la frase que todos nosotros conocemos: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer al mismo Cristo. De ahí la importancia del estudio bíblico. Y aunque no tenemos que sentirnos, entre comillas, o ser egoístas ni celosos, podemos decir nosotros que fue un sacerdote católico, San Jerónimo, quien tradujo la palabra de Dios. Cuando ustedes les hablen con orgullo de la palabra de Dios, también siéntanse muy orgullosos que se lo debemos a San Jerónimo, el primero que tradujo la palabra de Dios. Bueno, dejando biografía, por supuesto que tendríamos mucho más que decir y seguramente ustedes han escuchado muchísimo de San Jerónimo. Ahora nos vamos a adentrar un poquitico en todo el conjunto de la palabra de Dios. Ahora ya le dedicamos mucho tiempo a lo que nosotros llamamos la distribución en el Antiguo Testamento. Hoy también vamos a dar un pequeño resumen. Vamos a coger los diferentes bloques. Ustedes escucharon a Monseñor que hablaba del Pentateuco. Más adelante hablaba de los libros proféticos, de los libros históricos, de los sapienciales. En fin, hoy vamos a describirlos un poquitico y vamos a tratar de que a ustedes les quede el concepto claro. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Más o menos, ¿de qué se trata el Pentateuco? ¿Cuáles son los libros históricos? ¿De qué se trata? Y después vamos a dar un pequeño resumen al final, que la Biblia, quién escribió la Biblia, cuándo fue escrita la Biblia, los idiomas de la Biblia, que ahora nos acabó de escribir Monseñor, en qué lugares se escribió la Biblia, y también poder tener algunas versiones de la Biblia, que ustedes ven que hay muchas que a ustedes llegan a sus manos, y la pregunta de todos nosotros, diríamos nosotros de los católicos a pie, es ¿cuál es la mejor? ¿Cuál debemos de leer? ¿A cuál tenemos que seguir? ¿Cuál podemos decir que es completa? Porque nosotros sabemos que hay algunas que incluso le cortan algunos pedazos, les quitan algunos libros. En el programa pasado decíamos que hay 5 libros que no son reconocidos dentro del canon de los evangélicos, que nosotros sí reconocemos. Entonces vamos a adentrar un poquitico en la palabra de Dios. Y vamos a pensar en los 5 primeros libros, el Pentateuco. ¿Cuáles son? Y un poco, diríamos nosotros, ¿de qué se trata? Yo pienso, Padre Guillermo, que es mejor hacer el orden contrario. Primero, meternos un poco a definir lo de la Biblia y después ya particularizar con Pentateuco, libros históricos, proféticos, sapienciales, es decir, los diferentes géneros literarios que nos trae la palabra de Dios. Entonces yo les sugiero que hablemos primero de la Biblia en general. ¿Qué es esta Biblia? ¿Por qué la llamamos la Biblia? La Biblia es una colección de libros. La Biblia no es un solo libro, son muchos libros, 72 o 73, como decíamos la vez pasada, muchos libros organizados en un solo texto.
pero cada uno de esos libros tiene una temática desarrollada, tiene un autor, tiene una fecha de composición, tiene un mensaje que quiere ofrecer al pueblo de Dios. Bueno, si así se trata o si es lo que nosotros queremos, después de Monseñor decir que la Biblia, voy a citarles algunos textos bíblicos que justamente nos habla de esa palabra de Dios. El Salmo 12 en el versículo 7 dice que la palabra del Señor son palabras limpias, plata pura a ras de tierra, 7 veces refinada. Mire, diríamos nosotros toda la exaltación que hace de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Después viene la carta a los Hebreos que dice que pues viva es la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Jeremías viene con un texto también supremamente hermoso que dice que se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Era la palabra para mí el gozo y la alegría del corazón. Mire cómo va, la misma palabra de Dios nos va, diríamos nosotros, engolosinando de ella. Y Lucas dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí está en Lucas 1:28. Entonces ya como Monseñor decía, la palabra de Dios o propiamente la Biblia es una colección de 73 libros que decíamos en el programa pasado, divididos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. La segunda es, vamos a que quede claro, Monseñor lo acabó de escribir, pero ¿cuáles fueron los idiomas en los que estaba escrito la palabra de Dios? Y que decimos nosotros que San Jerónimo no lo tradujo en el latín, idiomas. Sí, dijimos ahora que idiomas son básicamente 3. El griego, que era un idioma culto de la época, prácticamente todo el mundo sabía griego. El hebreo, que era el idioma de los hebreos, de los israelitas. Y el arameo, que era el dialecto que se hablaba en Palestina en tiempo de Jesús y que Jesús conocía muy bien y hablaba con la gente. Bueno, más adelante nosotros decimos cuándo fue escrita la palabra de Dios. ¿Cuándo fue escrita? Nosotros decimos que fue 1250 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. ¿Qué podemos decir nosotros hoy referente a eso? Después de ello, ¿Dios sigue inspirando a la iglesia? O como decíamos en otros programas, ¿qué podemos decir nosotros de la revelación en cuanto a la palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios es la revelación que Dios hace de sí mismo. Lo hemos repetido, es como quitarse un velo que lo está cubriendo para dejarse ver, para manifestarse, para mostrarse. Y el Señor entonces poco a poco, de una manera pedagógica, se fue revelando, se fue manifestando, se nos fue dando a conocer. Y claro que se tiene que dar a conocer en nuestro idioma, en el idioma que habla la gente, porque el Señor no podía inventar un idioma para hablar Él solo sin que nadie lo entendiera. Entonces Él habla a través de los autores sagrados con el idioma que ellos utilizan en ese momento y según el lugar donde estén ubicados. Hay muchas partes que son griegas, que escribieron en griego. Ese griego era el griego culto de Atenas, de Grecia, la gran capital de la cultura, de la filosofía. Y ahí en griego está escrita la mayor parte de la Biblia. Pero ¿por qué Dios escribió eso o lo mandó a escribir? Para que nosotros pudiéramos conocerlo. Ya dijimos que conocer a Dios directamente es muy difícil, es imposible para el hombre. El hombre no es capaz de abarcar a Dios. Pero cuando Dios se deja ver, se manifiesta, se da a conocer, entonces sí lo podemos ya conocer como Él es. Y esa es la finalidad de la palabra, darnos a conocer quién es Dios. ¿Y cómo nos da a conocer quién es Dios? Revelándose paulatinamente, poco a poco, a través de los diferentes autores. ¿Qué es un autor? Un autor es el que es inspirado por el Espíritu Santo para escribir
un determinado mensaje para la gente, un mensaje de vida, un mensaje de salvación, un mensaje de paz para nosotros. Por ejemplo, ¿quién es Isaías? Un profeta escogido por Dios al que Dios le pide que diga todo eso en predicación y lo escriba para que la gente también lo pueda conocer. Muy bien. Lugares. Entonces ya Monseñor más o menos les describió que hay lugares muy concretos y justamente el idioma nos describió un poquitico o nos mostró un poco los lugares. Que nosotros hablamos de la Palestina, de Babilonia, de Egipto, de Asia Menor, de Siria, de Grecia y de Italia. Esos fueron los lugares donde fueron escrita la palabra de Dios. Seguramente hablamos de Italia justamente por la traducción que hace San Jerónimo, pienso yo. Y sería muy bueno, Monseñor, que nos hablara sobre algunas versiones de la palabra de Dios y cuál sería la más recomendable para el pueblo de Dios. Que la gente siempre se pregunta, Padre, ¿cuál es la Biblia buena o cuál es la Biblia que yo debo escoger? Entonces, hablar de las diferentes versiones, algunas que nosotros podemos describir y decirnos cuál es la más recomendable para el pueblo de Dios. Bueno, una vez que la Biblia está en latín, sigue la tarea de traducirla a los idiomas propios de cada región o país o continente. O sea, por ejemplo, la tarea de traducir la Biblia al castellano, que es nuestro idioma para España y casi toda Latinoamérica. Ese trabajo de traducir la Biblia al propio idioma lo hacen los estudiosos de la Biblia, que se llaman exégetas o doctores en la Sagrada Escritura, que tienen el conocimiento de los idiomas originales y desde el latín y desde los idiomas originales lo trasladan al castellano. Y entonces resultan distintas versiones, porque cada uno quiere escribir su propia traducción y traduce. Pero hay unas traducciones más fieles que otras, hay unas traducciones más organizadas que otras. Por ejemplo, se ha hecho una Biblia latinoamericana con un lenguaje que la gente de América Latina entienda, pero a veces por salvar el lenguaje se pierde la fidelidad al texto bíblico. Entonces no siempre, por ejemplo, para estudiar, la Biblia latinoamericana es la mejor. Hay una Biblia que escribieron juntos los católicos y los protestantes, que es la Biblia del pueblo de Dios. Esa Biblia está hecha en un lenguaje muy bueno, muy sencillo para la gente, pero la sencillez del lenguaje hace que a veces se pierda el verdadero sentido. Entonces, aparecen Biblias tan importantes, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén, que es hecha por unos estudiosos de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Durante mucho tiempo han estado estudiando y actualizando y haciendo versiones nuevas sobre el texto bíblico, con una traducción muy acertada, muy cercana a la realidad de lo que el Señor dijo. Nosotros queremos proponer la Biblia de Jerusalén como un texto que nos puede ayudar mucho, pero también para más sencillez puede ser la Biblia del pueblo de Dios, que es la que decía, es una traducción conjunta con los hermanos separados. Muy bien, tenemos varias traducciones, entonces como decíamos, Señor, la Biblia de los 70, la Vulgata, la de Jerusalén, la latinoamericana, Dios habla hoy y la Biblia del pueblo de Dios. Lo más importante es, como ustedes escucharon, que constantemente, que los estuvimos animando y seguramente las diferentes parroquias así lo hacen, es que todos los días leamos la palabra de Dios. ¿Cuál es el libro más importante de la Biblia? Seguramente todos se preguntan, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el libro más importante? Lo más lindo de la palabra de Dios, se habla de la unidad. Todos son muy importantes. A algunos les encanta empezar por lo que nosotros conocemos, el libro del Génesis. Otros son inquietos por el libro del Apocalipsis. Otros muy inquietos por los evangelios. Otros les encanta muchísimo los libros sapienciales. La única recomendación que nosotros les hacemos es lean la palabra de Dios, instrúyanse, conozcan a Dios para que lo amen mucho más. Así que
animémonos a conocer la palabra de Dios, animémonos a estudiar la palabra de Dios. Más o menos hemos hecho un pequeño resumen, que era la Biblia, lugares donde escribió la Biblia, los idiomas, en fin, ya conocemos lo del canon, que dijimos que nosotros como católicos reconocemos el 73 libros en la palabra de Dios. Ahora vamos a darle en vuelo de pájaro, nuevamente un resumen del Antiguo Testamento, que fue el tema que trabajamos la vez pasada. El primer bloque es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros de la Biblia, libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y este conjunto es llamado la Ley de Moisés. Querido Monseñor, que usted que ha sido tan estudioso, profesor del seminario, rector de la universidad, párroco, tantos años de experiencia como vicario de pastoral, nos contara un poquitico de manera sencilla en qué consistía esa Ley de Moisés, en la cual está contenido en el libro del Pentateuco. Sí, claro. Los 5 primeros libros, ya hemos hablado de algo de ello. Que penta es un prefijo que quiere decir 5. Pentagrama son 5 líneas en que se describe la música. El pentacampeón. Hablaban aquí en Marinilla siempre y en Colombia de Ramón Hoyos como pentacampeón, o sea, 5 veces campeón. Entonces, Pentateuco quiere decir 5 libros, una colección de 5 libros que los judíos la llaman también la Torá. Cuando a uno le preguntan qué es la Torá, dice, son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y cómo empiezan esos 5 primeros libros de la Biblia? Empiezan por el principio, por el Génesis, cómo se inició el mundo. Por eso dice, las primeras palabras es en el principio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y nos hace un recuento en dos relatos sobre la creación del mundo. ¿Cómo creó Dios el mundo? ¿Cuáles fueron como las etapas de la creación? No es que necesariamente cada creación hubiera sido en un día. El día primero hizo tal cosa, el día segundo tal cosa, pero sí que se hizo gradualmente. El Señor fue haciendo poco a poco la creación. Empezó por crear unas cosas básicas y luego empezó a poblar todo aquello que hizo. La tierra, el mar, el cielo. Primero está la tierra, que hay que llenarla de plantas, de vegetales, de animales. El mar, que se llena también de alimento para nosotros. El cielo, que muestra las estrellas, la luna, los planetas, el sol, brillando todo el tiempo. Y de esa manera va mostrando cómo Dios es el creador de todo cuanto existe. Esos primeros capítulos del Génesis nos van a hablar de la creación del mundo y de la creación del hombre. Nosotros fuimos creados por Dios. Hoy se ha perdido mucho esa conciencia de ser creación de Dios. Hay gente que cree que vinimos al mundo como por casualidad, por una obra de los padres de familia, y eso no es así. La vida la da Dios, la vida la entregó Dios, y por eso la creación del hombre es tan importante, reconocer que Dios es nuestro creador y nuestro dueño. Él que nos creó, nosotros le pertenecemos a Él. Entonces ahí se va completando poco a poco el tema de la creación del mundo en el libro del Génesis. Después seguiremos, si Dios quiere, recorriendo las distintas etapas del misterio de la salvación en la palabra de Dios. Bueno, agradecerles de todo corazón que nos hayan dejado entrar a sus hogares y que siempre estén atentos. Aunque son muchas las pretensiones que nosotros hacemos con cada uno de los programas y preparamos una temática supremamente grande y amplia, nosotros sabemos que los medios son, el tiempo en el medio es muy corto. Entonces, vaya nuestro saludo cordial, nuestras bendiciones en nombre de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en nombre de Monseñor y el mío,
y los seguimos invitando para que nos sigan sintonizando todos los lunes y los diferentes días que este programa llega a sus casas, porque queremos seguir creciendo en la fe. Dios les pague y un feliz y santo día.